La bestia de Gévaudan, hiena, oso, simio, hombre lobo. La imaginación del ser humano está poblada de animales fantásticos, grotescos o monstruos que vienen constantemente a recordarle su vulnerabilidad. Pero esas criaturas no abundan solo en las leyendas antiguas. Las hay modernas y no por ser completamente reales dejan de ser misteriosas. Las bestias de muchos países siempre han tenido un nombre característico. Por ejemplo, aquí en Francia, esta bestia se llamaba la bestia de Gévaudan, que era una ciudad que se encontraba en Francia. La bestia atacaba preferentemente a mujeres y niños. En los dibujos y grabados del siglo XVII se les representaba como un verdadero monstruo. Hola amigos, les habla Roberto Fernández. Hoy les traigo una historia muy real que sucedió en Francia hace algunos siglos, bajo el reinado de Luis XV. Este señor que ven aquí. Sí. Esta historia en aquella época ponía los pelos de punta. Escuchen. A principios del verano de 1764 apareció en la región de Margaride y los montes de Aubrac, en Auvergne, en Gévaudan, para mayor precisión, apareció un animal monstruoso, algo sorprendente en la vista de cualquier ser viviente. Ya se le había visto algunos meses antes en el cercano Vivarais, donde había empezado a hacer estragos. Durante más de 3 años atacó, hirió y mató a hombres y animales. Se le atribuye más o menos como 100 muertos y cerca de 30 heridos. La bestia sentía predilección por la presa más débiles y atacaba, como le dije, sobre todo a las mujeres y a los niños que se aventuraban en el bosque, en las praderas o en los caminos angostos. Algunas personas lograban escapar, pero el efecto de la agresión con frecuencia los hacía enloquecer. A pesar de todas las palizas y las heridas que se le infligieron, no fue posible acabar con la bestia. Así fue como se volvió legendaria esta historia. Inmediatamente empezaron a surgir dibujos, descripciones, artículos y opúsculos sobre ello. Miren estos ejemplos. Las gacetas se adueñaron del caso y lo difundieron por todo el reino. Pero la identidad de la bestia siempre permaneció en el misterio, porque aunque se confirmó su muerte física, solo la confirmaron con sus propios ojos unas cuantas personas, las que tenían monedas para dar y ver y las que eran amigas del que la cazó. Todo el mundo se había propuesto cazarla. Los representantes del poder público, los notables de la región y del reino, muchos cazadores profesionales e incluso pocos extranjeros. Durante la partida de caza se mataban muchos animales, pero no al monstruo. En septiembre de 1765, Antoine de Boutarenne, experto lobero,
lugarteniente de cacerías y arcabucero del rey, creyó haber alcanzado por fin su objetivo. La presa se la había tirado a una muchacha y la quería asesinar. Y la muchacha iba con un niño. El acontecimiento se celebró en toda Francia, pero había habido un error. Lo que el lugarteniente había derribado con la punta de su arcabuz no correspondía a las descripciones del animal. De todas maneras, la muchacha y el niño le dieron gracias al cazador. Así que la cacería prosiguió. Finalmente, fue un campesino de la región, Jean Chester, quien dio cuenta de la bestia en julio de 1767. Por lo que se decía y por lo que se observaba en las heridas de la víctima, la gente tenía suficientes motivos para temerle a la bestia. Porque la bestia, señores, era más grande que un lobo. Lo compararon con un burro y tenía el mismo tamaño, quizás un poquitico más grande. Y cuando se paraba, porque se paraba en dos patas, algo increíble, su tamaño era más bien el de una vaca, pero grandísimo, con una cabeza enorme. Tenía el hocico alargado, puntiagudo, de color rojizo, orejas cortas y dientes enormes. Su pelaje era gris claro, blanco en el pecho y muy corto, y tenía una raya negra a lo largo de todo el lomo. Sus patas estaban armadas con impresionantes garras, y su cola era larga y tan densa como la de un lobo o la de un caballo. ¿Cómo podía haber una bestia tan gigante en esa zona? ¿De dónde salió? ¿Cómo se pudo convertir en ese monstruo al que todos le temían? Esa es la pregunta que se hacía el rey de Francia. Además, parecía ser extremadamente ágil. A veces se alcanzaba a verlo el mismo día en varios lugares distantes unos del otro. Cuando se echaba, decían los testigos, caminaba arrastrando el vientre como si rentara. Tenía una fuerza descomunal. Un pastor había declarado que el animal era capaz de levantarse sobre sus patas posteriores mientras sostenía una oveja. Se decía que los perros huían de él y que solo los toros se atrevían a enfrentarle. Atacaba a sus víctimas por la garganta antes de devorarle el corazón y los pulmones. Es lo único que se comía, corazón, los pulmones, y después tiraba el animal o la persona en el piso sin tocarle más nada. Pero se decía que era tímido porque les tenía miedo a las armas de fuego. Bueno, ¿quién no le tiene miedo a las armas de fuego? Cualquiera. Hasta luego. El pánico que inspiraba a la bestia paralizó a toda la región del país. Los leñadores ya no se atrevían a internarse en el bosque para cortar madera. Y los pastores tenían miedo de llevar a su rebaño a la pradera. Entre las estratagemas que se inventaron para dar fin a esa calamidad fue la de crear trampas, como para cazar un mamut, las cuales no sirvieron absolutamente de nada. Y la carne envenenada mató a otros animales, pero no al adecuado. Quienes los vieron, cazadores y víctimas, sin contar a los hombres de ciencia de la época, aventuraron la hipótesis más contradictorias sobre la naturaleza del monstruo. Primero se creyó que era un enorme lobo que procedía de los Alpes. Después la gente creyó ver en él una hiena, un simio, un oso, un híbrido de león y de tigre, e incluso un hombre lobo. Al igual que el animal que mató a Antoine de Bauterem, el de Jean
Chester tenía cierto parecido con un lobo, pero su tamaño era excepcionalmente grande y era muy diferente de los lobos que existían entonces en el reino. Jamás se había visto una bestia tan gigante en ese lugar. Es que ni en la actualidad se ha visto un animal así. El animal muerto por Jim Chester fue embalsamado para que se pudiera exhibir de ciudad en ciudad. La gente podía acercarse a él pagando algunas monedas. Pero el rey quiso que lo exhibieran en la corte y Chester se dirigió a Versalles. Por desgracia, ya había pasado muchos días desde la muerte de la bestia y por lo visto no lo habían embalsamado bien, y cuando abrieron la caja donde habían colocado al monstruo, ya no era más que carroña hedionda. El rey, sin verla siquiera, ordenó que la enterraran inmediatamente. Muy contrariado, ni siquiera gratificó a Chester. Una semana después de la muerte del animal, durante una partida de caza dirigida por el marqués Levison Saint-Marin, James Torrise mató una loba y la gente creyó que se trataba de la compañera de la bestia. Hay que reconocer que después de la muerte de los dos animales, nunca más se oyó hablar de personas atacadas, heridas o devoradas, y la provincia volvió a la calma. Pero la duda persistía en algunos, pues a fin de cuentas eran muy pocos las que no habían visto al dichoso monstruo. ¿No había muerto la bestia durante la temporada de caza? ¿O solo había muerto en la mente de algunos campesinos? Y por otra parte, ¿fue realmente este animal el que había aterrorizado a Budán y sobrecogido a todo el reino? Nadie lo sabe con certeza. Existen tesis recientes que sugieren la posibilidad de un asunto criminal. Algunos hombres habían utilizado lobos para cometer sus fechorías. También se dice que probablemente un hombre se disfrazó de lobo para sembrar el terror. Había un mago esotérico en la región que, según se decía, convertía las piedras en oro y tenía la capacidad de transformar todo lo que veía. También se le adjudicó que quizás él convirtió a ese lobo en un lobo gigante, dándole algunos beberajes que lo convirtieron en el terror del bosque. Sembrar el terror, sea como fuere, la bestia no deja de aparecerse en la memoria de los hombres. Después de tal audacia provocada por la bestia, algunas personas en verdad se disfrazaban del lobo para hacer sus fechorías. De ahí sale la leyenda del hombre lobo. Pero, créanlo o no, habían personas que declaraban haber visto a un hombre lobo en la vida real. Una doncella de la reina de la corte francesa aseguró que estuvo con un soldado en su aposento y que éste le arañó toda su espalda, y ella, al sentir el dolor, se viró y vio como su enamorado se convertía en hombre lobo. Ella, al gritar, vinieron a su auxilio, pero el hombre escapó por una de las ventanas del palacio. Después de eso, los pintores empezaron a pintar figuras como estas. Pero la cosa no quedó ahí. La idea de convertirse en hombre lobo llegó a Inglaterra. Miren esta figura. En ella se representa un licántropo. Para el que no lo sepa, licántropo quiere decir hombre lobo. Y se encontró en un manuscrito griego del siglo XVI. Al parecer, la historia del hombre lobo era más antigua que en la época francesa.
Yo estoy seguro que en la actualidad aún hay personas que quisieran convertirse en hombres lobo, en vampiros, en personas que duraran toda su vida. Y hay personas que le han pedido hasta el diablo no envejecer y vivir siglos y siglos. Si se lo han conseguido o no, yo no lo sé. Jamás he visto a uno. Pero les diré que al parecer el momento adecuado para convertirse en hombre lobo es la medianoche, a la luz de la luna llena. El candidato a hombre lobo traza un círculo mágico exactamente este que ven aquí, y dentro de él enciende fuego sobre el cual coloca un caldero que le va a poner a cocer diferentes tipos de cosas hasta que hierva bien. Adentro debe llevar 2 patas de rana toro, 2 patas de gallina, 2 espuelas de gallo, 2 espigas de sábila y 4 hojas de orégano en hoja. Después se unta en el cuerpo un ungüento que tiene que hacerlo con la grasa de un gato muerto recientemente. Y esa grasa la tiene que mezclar con anís y opio. Entonces se la unta en todo su cuerpo y alrededor de su cintura se coloca un cinturón, o puede ser un pedazo de cuero, pero de lobo. Solamente de lobo. Entonces, de rodillas ante el fuego, cuando la poción mágica empieza a hervir, invoca al espíritu del lobo y le pide que le confiera la bestialidad y haga de él un devorador de hombres. Y cuando bebe de ese licor y hace esas invocaciones, se empieza a transformar. Y esto no sé si será verdad, mentira, pero es lo que dice, es lo que yo he escuchado muchas veces decir, que es como se hace para convertirse en un hombre lobo. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Se despide como siempre su amigo Roberto Fernández, quien siempre está buscando anécdotas, cosas de la antigüedad, para que ustedes conozcan qué sucedió antes y también qué sucede ahora. Los dejo y como siempre les pido a Dios que le dé salud, amor y dinero. Muchas gracias y hasta la próxima.